Hay días, ¿sabes?, en los que una se siente pequeña. Días en los que miras a tu alrededor y parece que todo el mundo está más preparado, que es más importante. Sí, como si no contaras. Exacto. Y justo hoy vamos a sumergirnos en una historia que parte de esa misma sensación. Es la historia de Nuestra Señora de Lourdes, que se conmemora cada 11 de febrero. Y puede sonar a una historia lejana, ¿verdad? Ocurrió en 1858, en un pueblecito de los Pirineos franceses. Pero la misión que tenemos por delante, basándonos en el texto que manejamos, es entender por qué algo tan antiguo y tan localizado sigue teniendo una resonancia global tan potente. Totalmente. No se trata solo de contar la anécdota. Queremos explorar sus capas, la histórica, la social y, por supuesto, la espiritual que describe nuestro documento. Claro. Y todo arranca de una premisa que lo pone todo patas arriba. Una idea que el texto deja clara desde el principio. Dios, para manifestarse, no elige a los poderosos, elige a los pequeños. Y esa elección es, en sí misma, el primer y más potente de los mensajes. Así que vamos a analizar no solo los hechos, sino el simbolismo tan profundo que hay detrás. ¿Cómo que, por ejemplo? Pues el tipo de mensaje, la persona escogida para recibirlo, los signos que surgieron de ese encuentro. Es una historia sobre la fragilidad y cómo a veces puede ser un lugar de acogida y no de descarte. Pues vamos a meternos de lleno en esa Francia de 1858. El texto nos sitúa en Lourdes, y la protagonista no es una reina, ni una teóloga, ni nadie influyente. Es todo lo contrario. Todo lo contrario, se llama Bernadette Soubirous, una niña de 14 Y años. es fundamental entender quién era ella en su contexto. El texto la describe como pobre y enfermiza. Pero esta no es solo una descripción, es casi una sentencia en la Francia rural de mediados del siglo XIX. Claro, La pobreza era extrema, la tuberculosis hacía estragos. La familia de Bernadette vivía en lo que llamaban Le Cachot, la antigua cárcel del pueblo. Un cuarto húmedo, miserable. Ser pobre y enfermo no te hacía solo invisible, te hacía, desechable. El texto lo resume en una frase que es demoledora. No contaba. Y añade que apenas sabía leer. Salió a recoger leña, una tarea de pura subsistencia, porque su familia no tenía dinero para calentarse. Es que es en ese escenario, en la más absoluta irrelevancia social, donde ocurre lo extraordinario. ahí es. Se le aparece una figura que ella describe como una señora vestida de blanco, lo que más tarde se identificaría como la Virgen María. Y aquí el texto nos presenta una paradoja fascinante. Desde una perspectiva teológica, la elección de Bernadette es un mensaje en sí mismo, Explica eso un poco más. sino precisamente en su incapacidad para inventar algo tan complejo. Claro, la lógica del mundo buscaría a alguien con influencia, con credibilidad previa. Aquí se invierte todo. Y me llama mucho la atención cómo describe el texto esa primera aparición. No hay truenos, no hay un espectáculo de poder. No, en absoluto. De hecho, contrasta enormemente con la imaginería religiosa más barroca o incluso apocalíptica de la época. Sí, es verdad. En un tiempo de grandes tensiones políticas y religiosas se podría esperar un mensaje grandilocuente, casi una advertencia. Pero no fue así. Cito directamente. No llegó con amenazas ni prodigios espectaculares. Llegó en silencio con una mirada que acogía. Me parece una descripción increíblemente sutil y poderosa. Muchísimo. Y lo que se le pide a Bernadette no son actos heroicos, ni que entienda complejos tratados de teología. Se le piden tres cosas muy sencillas: oración, conversión y confianza. Es que lo que se describe es una pedagogía, una forma de enseñar. La mirada que acogía es un concepto central. Totalmente. En el mundo de Bernadette, su mirada probablemente se cruzaba con el juicio, con la lástima o con la indiferencia. Una mirada de aceptación incondicional en ese contexto es un evento revolucionario a nivel personal. Y la petición de confianza es la base de todo. No se le pide que entienda, se le pide que fíe. Y esa idea de fiar sin entender se va a poner a prueba muy pronto. Porque hasta este punto todo es silencio, miradas, gestos. Pero entonces la aparición habla. Ajá. Y lo que dice sume a Bernadette en una confusión total. Le revela su nombre con una frase que ella es incapaz de comprender. Yo soy la Inmaculada Concepción.
Aquí el contexto histórico es absolutamente clave para entender la magnitud de esto. A ver. El Papa Pío IX había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción tan solo 4 años antes, en 1854. Fue un acontecimiento teológico de primer orden, objeto de debates complejísimos durante siglos. O sea, algo de lo que una niña analfabeta en los Pirineos no tendría ni idea. Imposible. Era impensable. No tenía forma de haber oído hablar de este concepto teológico. Y el texto subraya este detalle, que es crucial. La niña va corriendo al párroco del pueblo, el abbé Pey Ramalé, que era un hombre durísimo, muy escéptico al principio. Pues a él va, y le repite la frase fonéticamente, sin tener la más remota idea de su significado. El documento lo expresa de una forma preciosa. No las inventó, las custodió. Es que es eso. Es como si le hubieran dado un mensaje cifrado y su única misión fuera entregarlo intacto, sin corromperlo. Y ese momento, claro, lo cambia todo, es el punto de inflexión. Ilustra una idea que el texto plantea a continuación. A veces la fe no entiende, solo fía. La ignorancia de Bernadette, que desde un punto de vista mundano sería una debilidad, se convierte para la Iglesia en la prueba más sólida de la autenticidad del mensaje. Ella no podía haberlo fabricado. Es una lógica brutal. Esto traza una línea muy clara entre la fe como un constructo intelectual, como algo que entiendes, y la fe como un acto de confianza radical. Pero me pregunto, desde una perspectiva más escéptica, ¿cómo se enfrentaron los investigadores de la época a esto? A la posibilidad de que fuera, no sé, una niña sugestionable o con mucha imaginación que repetía algo que había oído por ahí. Es una pregunta muy pertinente y de hecho fue la primera reacción de las autoridades civiles y eclesiásticas. A Bernadette la sometieron a interrogatorios durísimos. La policía la amenazó con la cárcel. Los médicos la examinaron buscando signos de desequilibrio mental. El propio párroco, decías. El propio párroco, como decíamos, fue su primer y más duro opositor. Lo que finalmente convenció a las comisiones de investigación fue su coherencia inquebrantable, su calma y, sobre todo, su incapacidad para dar explicaciones teológicas. Cuando le pedían que explicara qué significaba Inmaculada Concepción, ella simplemente respondía, no lo sé. Su no saber era la prueba. Paradójicamente sí. Esa consistencia en su ignorancia fue lo que les resultó más convincente. Es una lógica fascinante. Vale, después de este momento de revelación verbal, viene un signo físico, algo tangible. Sí. En la gruta de las apariciones, un lugar que hasta entonces era seco y rocoso, Bernadette escarba en el suelo por indicación de la aparición y... ¿Un elemento universal? Claro. El agua que limpia, que da vida. Y de nuevo, el contexto es vital. En una época sin la medicina moderna, donde una simple infección podía ser mortal, el concepto de un agua con propiedades curativas tenía una fuerza arrolladora. Claro, me imagino. Lourdes se transforma a partir de este momento. El texto dice que se convierte en lugar de peregrinación para enfermos, cansados, rotos. Y se empiezan a registrar curaciones que los médicos de la época no pueden explicar. Esto lógicamente provoca una explosión de popularidad, pero aquí el texto introduce una matización que me parece el verdadero corazón del asunto. Ajá, y que explica por qué Lourdes sigue siendo relevante hoy, más allá de los milagros físicos. Cita textualmente: no todos se curan en el cuerpo, pero muchos recuperan la esperanza. Esa es la clave de su vigencia. Porque si Lourdes se basara únicamente en la curación física, podría ser visto como una especie de lotería divina, ¿no? Claro, donde unos pocos ganan y la mayoría no. Exacto. La inmensa mayoría vuelve a casa igual que vino, físicamente. Lo que el texto propone es que la sanación principal que allí se ofrece es de otro tipo. Es la sanación de la soledad, de la desesperanza. Pero seamos honestas, para alguien que viaja hasta allí con una enfermedad terminal, con la esperanza de un milagro, ¿no puede ser esa idea de recuperar la esperanza una especie de premio de consolación un tanto amargo? Sin duda es una tensión real y muy humana. Nadie niega el dolor y la posible decepción de quien no obtiene la curación física que anhela. Sin embargo, lo que describen muchas de las personas que van allí, y que el texto recoge, es una experiencia transformadora a otro nivel. ¿En qué sentido? Es el impacto de verse rodeado de miles de personas que comparten una situación de vulnerabilidad. El enfermo, que en la sociedad a menudo es apartado o tratado con lástima, en Lourdes se convierte en el centro. En el protagonista. En el protagonista. Los voluntarios los cuidan, los sanos empujan sus sillas de ruedas.
Se produce una inversión de valores donde la fragilidad es el nexo de unión de la comunidad, y esa experiencia de sentirse acogido y dignificado en medio del dolor es para muchos una forma muy profunda de sanación interior. Entiendo. Cambia el foco de la curación individual al consuelo comunitario. Y el documento conecta esto de forma muy directa con nuestra realidad. No lo deja en el siglo XIX, nos interpela hoy. Sí, lo hace planteando 3 situaciones muy concretas y universales. Dice el texto: si hoy cargas una enfermedad, acompañas a alguien que sufre. Lo visita. Lourdes, para los creyentes, es el memorial de esa visita. Una visita que, como hemos visto, no siempre elimina el sufrimiento. No siempre, pero lo acompaña. Y, según el texto, ese acompañamiento lo cambia todo. Cambia la experiencia de sufrir en soledad a sufrir en compañía. Así que, si tuviéramos que destilar la idea central de todo este análisis, me quedaría con esa frase en latín que aparece casi al final del documento, que parece encapsularlo todo. Deus parvulos eligit. Dios elige a los pequeños. Es el resumen perfecto. La narrativa de Lourdes es un recordatorio constante de que desde esta perspectiva, el valor de una persona no reside en la fuerza, la riqueza o la importancia que el mundo le otorga. Sino en otra cosa. Reside en una aceptación que te encuentra precisamente en tu mayor fragilidad, en esos días en los que sientes que no cuentas. Una idea muy potente. La historia de una niña invisible que se convierte en el centro de un fenómeno mundial, simplemente por ser quien era. Y el texto termina con una petición que es al mismo tiempo una conclusión. Nuestra Señora de Lourdes permanece junto a quienes sufren. Es un eco de esa presencia que se ofrecía en la gruta. Y quizá todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de la propia historia. Adelante. Independientemente de las creencias personales de cada uno, esta historia nos obliga a preguntarnos dónde buscamos consuelo. En nuestra cultura, a menudo lo buscamos en lo grandioso, en la solución tecnológica inmediata, en el espectáculo que nos distraiga. Queremos eliminar el problema, no acompañarlo. Sí, es cierto. Y la narrativa de Lourdes nos plantea una alternativa radical. ¿Y si el consuelo más profundo no se encontrara en la solución espectacular, sino en la presencia silenciosa, en la mirada que acoge, en el gesto sencillo, en aquello que, como Bernadette, el mundo a menudo considera que no cuenta? Quizá el verdadero manantial no siempre es el que más ruido hace.